Muy buenos días a todos. Bendiciones del Señor en este domingo de resurrección del 4 de abril del año 2021. Hoy es un día muy especial y por eso es que estamos gozosos. Hoy venimos a celebrar una vez más la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos hoy una verdad esencial del Evangelio de Cristo. Y estas son las buenas nuevas de Jesús, que Él vive. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Si me acompañan, por favor, al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 5. Leemos, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Quiénes eran estas mujeres que llegan a la tumba vacía? Eran María Magdalena, Juana, María Madre de Jacobo y otras, como dice la palabra un poquito más abajo en el versículo 10, ¿no? Ellas venían con la intención de ungir a un muerto, según la tradición judía. Se ungía con especies aromáticas, como hemos leído, y nosotros, los que hemos creído en esta muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo, en su resurrección al tercer día, sabemos que Él vive. Sabemos que Él es un Dios de vivos, no de muertos, como declaró Pedro en Mateo 16, 16. Dice, cuando el Señor les dijo, ustedes, ¿quiénes decís que soy yo? Y Pedro rápidamente contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y posteriormente también tenemos en la palabra de Dios que nuestro Señor mismo declara en el Evangelio según San Juan 11, versículos 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Nos pregunta esta mañana también el Señor a todos los que estamos aquí. Es algo que nosotros debemos de tener muy claro y muy cierto en nuestro corazón. Entonces, yo pensaba, ¿de qué habla? ¿De qué nos habla esta pregunta de los ángeles? Y a mí, hermanos, me hacía recordar mi vida pasada antes de conocer a Jesús, al verdadero Jesús, al Jesús que hablan las Escrituras. Nuestro mismo Señor Jesús dijo, lee las Escrituras porque ellas hablan de mí. No el Jesús que yo imaginaba en mi mente o del cual me habían contado, ¿no? Y recordaba, amados, esa búsqueda en los lugares equivocados, esa búsqueda entre los muertos al que vive. Y por eso es que me impactó tanto esta pregunta y inquirí con el Señor. Y le dije, Señor, ¿cómo puede suceder esto?
a nosotros los mortales? Explícame, revélame. Y el Señor me guió al libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículos 2 y 3. Leemos: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y yo estudiaba que en este libro de 12 capítulos se menciona esta frase, debajo del sol. ¿Cuántas veces? 28 veces, debajo del sol. Y esta es una palabra clave que aclaró muchas cosas para mí. Comprendí que jamás podría haber encontrado al Dios viviente por algún medio humano, por mejor intencionado que éste fuera. Verdaderamente veía y podía ver dónde mora el Señor, más allá del sol. Sé que los cielos de los cielos está su trono. ¿Y dónde moramos nosotros? Debajo del sol. Y entonces tuve las siguientes reflexiones sobre este tema, sobre las formas que muchas veces nosotros los mortales queremos encontrar y buscar al Dios vivo, pero que no nos van a conducir a Él. Y, por ejemplo, la primera reflexión que vino a mí, la vamos a encontrar aquí en el libro de Génesis, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Y leemos: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. La Torre de Babel, la famosa Torre de Babel. Nos simboliza ese esfuerzo humano por tocar el cielo. Simboliza ese esfuerzo del hombre de abajo hacia arriba. Pero, lamentablemente, no funciona, amados. Todo intento humano debe ser derribado, debe caer. Dice la palabra que ellos tuvieron que desistieron de edificar, así como nosotros también debemos de desistir de edificar en nuestra propia prudencia, en nuestro propio esfuerzo, alcanzar a conocer a ese Dios vivo. ¿Y por qué? Dirán ustedes. Vayamos a la palabra de Dios. Vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 13. ¿Qué cosa dice? Nadie subió al cielo, sino que descendió el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, con mayúscula, que está en el cielo. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo, el único que descendió del cielo. Así es que él meditaba, vino del cielo, más allá del sol, para tocarnos, para alzarnos
al Padre de pura gracia, de puro amor, sin ningún mérito nuestro, hermanos. Él vino a rescatar lo que se había perdido, como dice también en el Evangelio según San Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Él desciende por nosotros, nos rescata y nos levanta, nos alza, nos lleva al Padre. Amén. Como una segunda reflexión, yo me acordaba, ¿no?, de mi vida, como les he comentado, y entonces pensaba que tal vez te pueda suceder lo mismo a ti. Tal vez el saber que naciste en una casa donde te inculcaron alguna religión tradicional, cualquiera, ponle el nombre que quieras, de las abundancia de religiones que hay en toda la tierra, en esta tierra que habitamos debajo del sol. El saber eso de repente te hace pensar, te hace confiar en que conoces al Dios vivo. No. La respuesta es no. Es tajante. De repente te debe sorprender o te puede sorprender. Pero quiero explicarte que la palabra religión viene del latín religare, que quiere decir ligar juntos, atar una cosa con fuerza. Entonces, tenemos diversos grupos de hombres ligados unos con el otro, reunidos debajo del sol, pero sin la vida de Jesús, sin el poder del Espíritu Santo, lo cual termina siendo una unión muerta, una religión vacía. Jesús, hermanos, no vino a fundar ninguna religión. Él vino a morir en la cruz para redimir a toda la humanidad, sin raza, sexo, condición de ningún tipo. Para eso vino Él, no para hacer una religión más, como algunos creen. Y lo que nos da Jesús, lo que nos regala Jesús por gracia, lo que Él nos ofrece, es muy diferente. Es una relación viva con su Padre. Él nos lleva al único Dios vivo. Y tenemos que reconocer que cualquier religión nos va a terminar atando y no vamos a poder ser libres. Entonces, el Señor desea que tengamos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, acompáñenme al Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, no permitamos, amados, que nada ni nadie, o antiguas creencias, formatos que hemos sido instruidos tal vez, tradiciones, pretendan robarnos, matar o destruir nuestra única posibilidad de encontrar a ese Dios vivo por medio de Jesucristo. Seamos valientes, seamos valientes.
No es fácil romper con muchas cosas, pero seámosle valientes, creámosle a Jesús y a su palabra. La tercera reflexión que yo hacía es que tal vez piensas, como pensaba yo, que mis buenas obras me llevarían a conocer al Dios vivo, que yo podía ganarme el cielo, ¿no? Y recordaba que diario yo hacía mi listita de las obras buenas que había hecho. Hoy lunes, hoy he cocinado para tantas personas, he llevado los almuerzos, tal. Martes, he llevado ropa al cerro, a tal sitio, XX. Y así cada día, y me sentía pésima realmente si al final del día no había hecho una buena obra. Me sentía horrible. Bueno, los que me conocen pueden asegurar eso. Y tampoco logré alcanzar el cielo de esa manera. Tampoco. ¿Por qué? Porque seguimos en el punto de partida equivocado. Nuestras buenas acciones no nos van a llevar al cielo, no nos hacen ganar el cielo si no conocemos a Jesús antes. Y verdaderamente que todo lo que hagamos se va a quedar aquí debajo del sol. Y nos apoyamos una vez más en su palabra. Nunca me crean a mí, crean a su palabra. Efesios 2. Vamos a leer versículos del 8 al 10 para que refresquemos y tengamos claro cuál es el orden, el método que tiene Dios para sus hijos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Muy bien, las buenas obras son buenas. Son agradables a Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, vemos, amados, cuál es el orden. ¿Vemos cuál es el orden? Aquí queda más claro para nosotros, para que nuestro entendimiento sea aclarado, que ya no tengamos esos velos delante de nosotros, ¿no? Y entonces el orden es el siguiente. Primero debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo por fe, simple y llanamente, porque la salvación es por gracia, como hemos leído, no por ningún mérito personal, volvemos a reafirmar, solo el mérito de la cruz del Calvario. ¿Qué dijo nuestro Señor ahí en ese momento final? Consumado es. Y esto no quiere decir que las buenas obras, las buenas acciones que hagamos en esta tierra no sean agradables a Dios, pero respetando el orden que el Padre ha establecido. Primero aceptamos su gracia, creemos por fe, tenemos el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, el poder de su Santo Espíritu ya obrando en nosotros, y ahí recién procedemos a participar con todo el cuerpo de Cristo de esas buenas obras que el Señor ya tiene preparado para cada uno de nosotros, porque vamos a comenzar a servirlo, vamos a saber cuál es nuestro llamado específico. Todos tenemos un llamado, pero
en el orden del Señor. ¿Tenemos fe? Amén. Muéstrame tus buenas obras. Vamos a ir a comenzar a ser transformados verdaderamente para esas buenas obras que el Señor quiere que todos, cada uno de nosotros, hagamos. La cuarta reflexión que venía a mí y que quiero compartirles es que de repente eres del grupo intelectual, ¿no? Entonces, eh, puedes pensar que este simple acto de fe por parte nuestra es demasiado simple, nos parece demasiado simple, de repente muy intelectual. Puedes pensar, ay, pero eso será pues para los ignorantes, para los que no tienen mi cultura, los que no tienen mi sabiduría, pues, los años, las pestañas que me he quemado con tanta universidad, carrera y todo. ¿Quién va a creer eso? Que por solo un acto de fe, de creer, Señor Jesucristo, yo creo en ti y en tu sacrificio vicario en la cruz. No, de repente eres de ese grupo, ¿no? Y entonces has decidido que vas a conocer a ese Dios vivo, perdón, mediante alguna filosofía de pensamiento. Bueno, veamos qué le dijo Pablo a los griegos reconocidos por todos como los grandes filósofos de Occidente, ¿no? Y vamos a ir al capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo lo releí nuevamente cuando preparaba esta prédica y me asombraba verdaderamente sabiendo quién había sido Pablo, la sabiduría que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, le fue dando cada vez más al apóstol Pablo. Esa sabiduría y que se encuentra reflejada en este capítulo 17. Los animo a que lo lean, porque con gran sabiduría predica el Evangelio de Cristo a estos filósofos, ¿no? Que estaban constantemente buscando novedades. A ver qué novedades me van a traer. Yo me voy a sentar a escuchar a ver qué saco de esto. Y vamos a leer versículos 22 al 27. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, él llegó a Atenas y les habló de esta manera. Dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios sin alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué
discurso tan potente, tan efectivo, tan claro para estos filósofos, ¿no? Entonces, bueno, concluimos que todas estas formas o maneras de anhelar, encontrar a Dios, pues son absolutamente normales, porque para nosotros, los seres humanos, finitos, limitados, con una capacidad de entendimiento limitado, vayamos al libro de Eclesiastés para aclarar esto. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué? ¿Por qué nos conducimos de esta manera y queremos hallar al Dios vivo, palpándole, pero con los ojos cerrados, verdaderamente? Y ese es un anhelo que está vivo en todos los seres humanos. Pero ¿qué dice Eclesiastés, capítulo 3, 11? ¿Cómo va a ser la única forma que ese encuentro va a producirse? Dice, versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, esa eternidad, amados, solamente puede ser llenada por ese Dios vivo del que hablamos, del que hablaba Pablo y que hablan todos los creyentes en toda la tierra. Esa Trinidad Santa, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tiene que venir a morar, a estar en nuestros corazones, en nuestra vida, para que podamos tener finalmente esa relación personal con ese Dios vivo que nuestra alma anhela, ¿no? Y es así, amados, que volvemos al libro de Eclesiastés. Este libro fue escrito por el rey Salomón, ¿no? Y podemos ver que es un libro que nos ofrece una oportunidad de entender el vacío, la desesperanza con la que luchan aquellos que no conocen al Dios vivo, aquellos que no tienen una fe salvadora en Cristo. Se enfrentan con una vida temporal, terrenal, que en última instancia terminará y se volverá irrelevante. El mundo debajo del sol, aparte del Dios vivo, es frustrante, es cruel, es injusto, es carente de sentido. Pero con Cristo, la vida terrenal no es sino una sombra de las glorias por venir en un cielo que solo es accesible a través de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver cómo finaliza sus meditaciones el rey Salomón, el predicador, como también se le llama a este libro, ¿no? Y después de disertar el predicador sobre todo tipo de actividades debajo del sol, o sea, la tierra que nosotros habitamos, después de haber examinado opciones varias y haber determinado que vanidad de vanidades, todo es vanidad, vano, hueco, vacío. No hay una sustancia verdadera, es un absurdo total la vida
sin Dios en esta tierra, debajo del sol. ¿Cómo concluye el libro de Eclesiastés? Vamos a ir primero a ver al capítulo 12, versículo 1. ¿Qué nos aconseja después de todos estos versículos y de todos estos capítulos? Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Sí, hermanos, verdaderamente. Yo conocí al Señor cuando tenía 50 años. Y gloria a Dios porque en medio de todas mis flaquezas, debilidades, caídas, frustraciones, sigo en pie, creyéndole al Señor y gozándome en la salvación que me ha regalado. Pero también puedo decir cuánto me hubiera evitado de haberlo conocido jovencita. Realmente, otra hubiera sido mi vida. Hubiera cometido menos pecados, hubiera realmente me hubiera conducido de otra manera. Tantas cosas, ¿no? que uno cuando ya llega a la adultez mayor, reflexiona y piensa, ¿no? Así es que esto es para los jóvenes que en esta hora nos puedan estar escuchando. Es lo mejor que pueden hacer porque entonces van a tener, no sé, 70, 80, 90, 100 años, lo que el Señor decida, pero de una manera correcta, sin meter la pata, sin pecar, realmente siendo de utilidad, de uso para el Señor. Y el versículo 13, ¿qué nos dice? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y así mismo es, hermanos, amigos, familiares. Después de haber oído todo este discurso, ¿quieres ya dejar de buscar? ¿Quieres encontrar al Dios vivo? Al que vive, que es nuestro Señor Jesucristo, quien nos lleva al Padre. El Padre, si esto es tu anhelo en esta mañana, vayamos a leer 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. La forma que el Padre ha diseñado, ese plan perfecto, que es por medio del Hijo, como dice acá, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Y así es que podemos concluir esta predicación, este discurso, ¿no? En Él, solamente en Él, vamos a tener la vida eterna más allá del sol. Él es el único que nos lleva al Padre, el que vive por los siglos de los siglos, el que era, el que es, el que ha de venir, el principio y el fin, el alfa y la omega. Oh, para concluir, amados, si tú hoy tienes la seguridad de haber encontrado por fe, como yo, a ese único Dios vivo, pues amén, gloria a Dios, aleluya. De lo único que tenemos que ocuparnos ahora es de cuidar esa salvación con temor y temblor. Pero si tú
oyente en esta mañana, consideras en tu corazón que aún estás en esa búsqueda, como estaba yo, si de repente te has identificado con algunas de las reflexiones hechas esta mañana, o con todas, no lo sé. Si quieres ya dejar de buscar entre los muertos al que vive, te invito de corazón que le digas hoy a Jesús: ven, Señor Jesús, quiero que vengas a morar en mi corazón. Reconozco que soy pecador y me arrepiento de ello, pero creo que por los méritos de tu sangre preciosa derramada en la cruz, me puedo reconciliar con el Padre, obtener su perdón y gozar de una vida plena en tu reino desde ahora y posteriormente obtener la vida eterna. Vamos a poder tener esa paz en medio de la tormenta, amados. Llámese COVID, llámese terremotos, llámese falta de trabajo, llámese pérdida de familiares, lo que fuera. Vamos a poder tener esa paz en medio de la tormenta, no solamente ahora, sino siempre. Y tener la certeza, lo más importante de todo, que así como Él resucitó el tercer día, nosotros también resucitaremos como Él y con Él en el día postrero. Así es que no sigas ya buscando, no sigas divagando, no le sigas creyendo a tu mente, a tu corazón que te engaña constantemente. Créele a Jesús y a su palabra, porque Jesús está esperándote, anhelante, con los brazos abiertos. Así es que te aconsejo que decidas hoy por Él. Y finalizo con la porción de la palabra que dice Proverbios 8:35. Este es el aliento que tenemos. Porque el que me halle, ¿qué? Hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. ¿Qué más podemos necesitar? Que el Señor los bendiga. Amén. Dios lo envió, se llama Cristo, Él vino a amar y a perdonar, su vida dio para salvarnos. La tumba vacía es prueba que Él vive hoy, porque Él vive. Yo espero el mañana, porque Él vive. Ya no hay temor y el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por mi Jesús. Ahora yo cruzaré el río y el temor ya no habrá. Se cambiará muerte en victoria y daré la gloria de saber que Él vive hoy, porque Él vive. Yo espero el mañana,
ya no hay temor y el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por mi Jesús. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí.